Dios los bendiga en este día. Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro discipulado, nuestro tema de hoy, peticiones que mueven a Dios. Eh, Son demandas, es pedir. Nuestro Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, pero vemos en la palabra y podemos ver a su luz que doctrinalmente no es solo de pedir y se va a recibir cualquier cosa o cómo es que se debe pedir. Entonces, peticiones que mueven a Dios, que mueven su corazón, son peticiones guiadas por el Espíritu Santo. De tal manera que eso vamos a analizar un poquito a la luz de la palabra. Bienvenidos toda nuestra audiencia, saludos muy especiales y que sea de edificación para sus vidas. Amén. Vamos a eh, ampliar y nos vamos a eh, fundamentar en la Biblia peticiones que mueven a Dios. Y nuestra cita base es Salmo 27.4. Salmo 27.4 que dice, eh, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. En este salmo que tenemos acá, podemos encontrar dos y tres cosas muy interesantes que tienen que ver y va relacionado con las peticiones que se le hacen a Dios, que se le hicieron a Jehová y que inmediatamente lo movieron a él, que su corazón fue movido por la clase eh, de sentir del corazón. Eh, entonces eso es lo que vamos a analizar un poquito a la luz de la Biblia. Y vuelvo a repetir aquí, una cosa he demandado a Jehová. Cuando dice una cosa he demandado, esa ya es una petición, porque esa palabra demandado viene de la raíz, una raíz que se usa para decir petición. Por ejemplo, hay un salmo que tal vez lo vamos a leer, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces esa palabra peticiones ahí en el original es mishalá. Y esa palabra también significa demanda, significa pedir, preguntar. Entonces cuando David está diciendo una cosa he demandado, está diciendo una cosa he pedido o una petición he pedido a Jehová. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Cuando dice para contemplar la hermosura de Jehová, habla de una visión que él tenía, de una visión pues que él vio, ¿verdad? Valga la redundancia. Esa palabra para contemplar, esa es una visión espiritual y sobrenatural que él tuvo, esa experiencia que él tenía. Y por eso él hablaba de esa manera. Y de ahí que por que las peticiones de este varón, Dios las concedía casi que instantáneamente. Lo que él pedía, lo que él demandaba, el Señor las contestaba, sin tardarse mucho. Pero no solo él, sino que varios personajes en la Biblia se ve haciendo eso y que agradan a Dios con lo que piden y Dios se los da en un momento. Y eso es muy interesante y hay que analizarlo porque, pues para nosotros, imagínense lo que sería que Dios nos concediera los deseos de nuestro corazón casi instantáneamente. Entonces, vamos a hacer una palabra de oración y continuamos. Padre, en el nombre de Jesús, que sea de bendición tu palabra, tu discipulado, para los oyentes, a los hermanos y amigos, y que podamos a la luz de tu palabra encontrar la clave, Señor, el propósito tuyo, tu voluntad para que podamos ser victoriosos en este sentido, Señor, de lo que tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces te suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, que la guianza de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y aprendamos, y entonces seremos bienaventurados y dichosos en lo que pedimos.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces habiendo establecido eso, que una demanda es una petición, es un pedido al Señor, entonces hay que buscar, pero hay que buscar esa guianza, ese propósito en Dios. ¿Y qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar contemplar la hermosura, es decir, la visión de Dios en nuestra vida, que podamos ver su hermosura. Y ya lo vamos a ver como ejemplos aquí en la palabra. Vamos a ver unos 2, 3 ejemplos contundentes en la palabra acerca de esto. Entonces, dicho eso, seguimos un poquito adelante. Por ejemplo, yo tengo la versión textual aquí también, mire, que es el mismo versículo que acabamos de leer en la versión 60 de la Reina Valera. Pero la versión textual dice, mire, una cosa he pedido a YHWH, Jehová. Pero mire cómo dice esta versión, una cosa he pedido. Ya ves, cómo sí significa el término mishalá, significa petición, pedido y también una demanda. Amén, por lo menos ahí. Y entonces dice, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar otra vez, mire, la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Entonces eso de que inquirir en su templo, él está diciendo, yo voy a llegar a la casa de Jehová, yo voy a llegar al templo del Señor, voy a llegar a su santuario, y ahí voy a tener una visión del Omnipotente. Ahí voy a tener una visión de Jehová mi Dios. Yo lo voy a contemplar con mis ojos. Y eso va a originar que podamos nosotros, hermanos, pedir conforme al Espíritu Santo las cosas eternas. Y de ahí Dios se va a agradar y nos va a responder en el instante, si es preciso, en el momento. Amén. Pero eso también significa entonces pedido. Es una petición. Y por eso el tema es peticiones que mueven a Dios. Peticiones que mueven su corazón. Pero hay que aprender a pedir definitivamente. Porque sabemos que la Biblia contiene también en las epístolas universales como Santiago, apóstol, que dice Santiago apóstol, pedís y pedid mal. Y no recibís, dice, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces ahí es una petición que no va a ser contestada. Si no es conforme al corazón de Dios o como es su voluntad, no van a contestar ese pedido, esa demanda. Entonces tenemos que aprender a pedir conforme al Espíritu, pero yo insisto, tiene que ser conforme a la visión que nosotros tengamos en el Señor, como decía David aquí, para contemplar la hermosura de Jehová. O sea, yo quiero ver su gloria, yo quiero ver a Él, y en base a eso, mi inspiración va a ser pedirle conforme a su propósito, porque estoy inspirado por su gloria, estoy impactado. Pero no pedir por gusto, no pedir en la carne, porque eso es lo que no se responde. Y por eso mucha gente dice, a mí Dios no me ama, porque a mí nunca me contesta. Por eso mucho pueblo dice, a mí Dios no me oye, saber si soy su hijo. No, lo que pasa es que estamos pidiendo mal. Estamos haciendo peticiones, pero no en el Espíritu. No hemos visto la visión del Altísimo. No hemos visto la visión sobrenatural de Dios. Ahorita le voy a poner un par de ejemplos sobre eso. Mire este verso. Salmo 11:7. Esto ya habla de la visión que tenemos que tener. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Aquí, el hombre recto mirará su rostro. Pero aquí cuando dice mirará su rostro, está hablando de esa visión que David decía, para contemplar su hermosura. Unas palabras, él está diciendo aquí, el hombre recto tendrá visión, verá en la visión, verá el rostro de Dios. Pero eso es hasta sobrenatural. Eso es en el Espíritu, es la gloria de Él. Y ese es el impacto que va a causar en nosotros la visión de Él, de tal manera que nos va a llevar a que pidamos conforme a su corazón. Que nazca de lo profundo de nuestro corazón un pedido. Amén. A su nombre. Entonces, ese es un ejemplo, pero aquí se está hablando, repito, se está hablando de la visión de Dios.
la visión que Dios da, la visión que uno tenga en Dios. De eso está hablando aquí. Mirará su rostro, o sea, va a tener una visión, va a ver su rostro. Repito, en el espíritu. Esto es algo hermoso. Aquí hay otro ejemplo de esos, mire, de la visión que tenemos que tener. Isaías 6, 1 y 2 dice, en el año que murió el rey Usías, vi, mire, vi visión. Yo al Señor, mire que vio Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Mire lo que vio Isaías, el profeta. Esa es una visión. Pero esta es una visión, hermano, que deja ver realmente lo que es el reino espiritual invisible. No como este que acabamos de pasar, ¿verdad? Que por ejemplo dice David, el hombre recto mirará su rostro. Pues ahí dice solo que mirará su rostro, pero esa es una visión sobrenatural. Pero aquí en este Isaías 6, aquí sí dice, mire, qué es lo que él vio, y se contempla lo que él vio. Pero ya solo con que él diga, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínese, ¿qué fue lo que él vio? Sus ojos. Y todavía menciona seres, dice serafines, con 6 alas. Dibujemos una figura así. Imaginemos una figura así. Seres alados, seres con 6 alas. Con 2 tapaban su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esa era una visión tremenda, sobrenatural. Pero es la misma visión que dice David en el Salmo 27 cuando comenzamos. Yo voy a entrar en su templo para contemplar su hermosura y voy a inquirir en sus atrios, en su templo. Pero es esta visión de la que está hablando también Isaías. Pero me llama la atención que él dice en el año que murió el rey Usías. Mire, murió el rey Usías. Entonces dice que en ese año él vio esa gran visión. Usías, uno de los significados es este, mire, el cabrito del Señor. El cabrito del Señor. Y eso me recuerda a mí la parábola del fin del siglo que Jesús habló en Evangelio según San Mateo, me parece. Que dice él que cuando él venga va a juzgar a las naciones y va a poner a las ovejas, las va a poner a su mano derecha, y a los cabritos los va a poner a la mano izquierda. Pero dice que las ovejas les va a decir, benditos de mi Padre, pero a los cabritos les va a decir que no los conoce y que van a ser sacrificados. Entonces, para ver la visión del Señor, como vio Isaías, tiene que morir Usías. En nosotros tiene que morir Usías, el cabrito, el cabro tiene que morir, porque es figura de la carne, es figura de los deseos engañosos. Entonces, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado, hermano, cuando muera la carne, cuando muera el deleite, cuando muera el placer mundano, todo eso, ¿verdad? Que refiere a la carne. Entonces vamos a ver al Señor sentado en un trono alto y sublime y que sus faldas llenan el templo. Pero esa es la visión que David dice, yo voy a entrar y voy a contemplar su hermosura. Y entonces en base a eso, las peticiones, las oraciones van a ser oídas y van a ser contestadas inmediatamente. Eso es lo que se puede apreciar en la palabra. Seguimos. Este es algo glorioso. Una más de la visión. Números 24, 3 y 4. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaán, hijo de Beor, y dijo, el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Bueno, que él ya estaba caído es cosa de él, ¿verdad? Pero aquí el punto es que hay una visión. Hay una visión que es la visión del Omnipotente. Y esa es sobrenatural. Y esa es la visión de la que habla David. Y esa es la visión de la que habla Isaías. Amén. Entonces yo vi la visión del Omnipotente. Amén. Entonces esa es la visión, la que va a cambiar la perspectiva de nuestra vida, va a cambiar, hermano, totalmente nuestro destino en Dios, porque vamos a empezar a recibir y a percibir las cosas de arriba que mueven el corazón de Dios,
que mueven al Señor en el momento que oye nuestra oración y que le hacemos una petición. Esos son ejemplos de lo que es la visión que hay que tener para tener una contestación exitosa de parte de Dios. ¿Qué tal el Salmo? Mire, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Entonces ese deleítate habla de la visión que tenemos que tener. Ese deleítate habla de la visión que tiene que haber en nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces fíjese eso. Fíjese nada más eso. Qué tremendo. Gloria a Dios. Seguimos entonces, ahí está el versículo. Desarrollemos un poquito antes de terminar. Moviendo el corazón de Dios. ¿Qué es lo que va a mover el corazón de Dios? ¿Qué clase de oración, de petición, de pedido, de demanda? Entonces miremos esto. 1 Reyes 3, capítulo 3, verso 5. Y después vamos a leer el verso 10 y el 11. Mire esto. Leamos esto. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo, mire qué le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Aleluya. Se le aparece Dios en una manifestación y en sueños y le dice, todavía le dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué pidió Salomón? Nosotros que hubiéramos pedido. Si se te aparece Dios y te dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pedirías, hermano? Hermana, ¿qué pediríamos nosotros? A saber qué pediríamos, ¿verdad? Pero Salomón, ¿sabe qué pidió? Un corazón entendido, lleno de sabiduría. Porque le dijo él, este pueblo tuyo es muy grande para gobernar, ser gobernado. ¿Quién lo podrá gobernar? Entonces le pidió sabiduría, un corazón entendido, un corazón para oír inteligentemente. ¡Ay, qué tremendo! Mire lo que pidió. Otros hubieran pedido limosinas. Otros hubieran pedido castillos, riquezas. Otros hubieran pedido, ¿qué? No sé, irse a otro país. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Entonces dice el verso 11, ya va entresacando versículos, el verso 10, perdón, dice el verso 10, dice, después de lo que Salomón pidió, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto. Mire, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, decía David, Salmo 27. Y mire, porque has demandado esto, le dice a Salomón, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio a su nombre. Peticiones que mueven el corazón de Dios. En el momento, Dios las contesta, las responde. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de eso. Este Salomón, hermano, un joven que pidió un corazón entendido y no pidió estas tres cosas que Dios le mencionó. Mire, que hasta Dios, ay, qué tremendo que Dios le diga a uno así, ¿verdad? Le dijo, no pediste riquezas, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste muchos días de vida para ti, sino que pidió conforme al corazón de Dios, guiado por el Espíritu Santo, conforme a la visión que él había visto. Porque ¿qué visión fue la que él vio? Mire, arriba lo dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños y le dijo, se le apareció, vio la visión en un sueño. Y en base a eso, que se inspiró, ¿verdad? Y cuando Dios le dijo, pide lo que quieras, mire lo que pide. Si nosotros viéramos la visión del Altísimo, la visión de Dios, la visión del Omnipotente, si esa fuera el hambre y la sed de nosotros, contemplar el rostro de Dios, como decía David, hermano, nosotros pediríamos conforme a su corazón y nada nos sería negado.
Que eso es lo que estamos apreciando aquí en estos versículos con este Salomón. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, para seguir conociendo un poquito más de cómo pedir, mire esto, Salmo 78, 18. Mire lo que este pueblo pidió. Y ese es uno de los problemas grandes que existe hoy en la cristiandad. Dice este salmo, pues tentaron a Dios en su corazón, mire, pidiendo comida a su gusto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Mire, pidieron, hicieron una demanda, hicieron una petición, pero ¿qué pasó? Tentaron a Dios y Dios se enojó. El Señor entró en ira. ¿Por qué razón? Porque pidieron algo que no era de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Pidieron cosas que a él le desagradaron. Y aunque les contestó, usted sabe, y solo sabemos el juicio que vino sobre ellos. Pidieron comida a su gusto y dice que hizo llover carne sobre ellos. Y dice que después vomitaron por los ojos, por la nariz, por los oídos, ¿no? Hasta, hermano, vomitaron la carne, le salió por todos lados. Ese era un juicio de Dios, Dios se enojó. Pero ellos hicieron una demanda, ellos hicieron una petición. Y pidieron comida a su gusto. ¿Y qué fue lo que desagradó a Dios y esa petición que hicieron? Porque ellos tenían una dieta que se llamaba el maná. Ellos tenían el maná. Y tenían el maná y era la comida, la dieta que Dios les tenía asignada. Pero entraron en malos deseos y pidieron comida a su gusto. Hermanos, no pidamos y no pongamos peticiones delante de Dios de cosas que nosotros ya tenemos, de cosas que nosotros estamos mal deseando, porque entonces ahí es donde se enciende la ira del Señor. Y una petición, hermano, una mala petición va a desatar el enojo de Dios. Entonces ellos pidieron carne y ellos tenían comida. Y tenían comida del cielo, tenían pan de ángeles, dice la Biblia, tenían comida de nobles, trigo les dio de los cielos, dice el Salmo. Y entonces desagradaron a Dios. Y así está mucho pueblo de Dios hoy día, desagradando a Dios con lo que piden, y cada vez más va en decadencia la cosa. Lejos de ser respondida una demanda, una petición, cada vez va peor, como dicen, ¿verdad? Y no se recibe nada. Ahí se cumple lo que decía Santiago, ¿se acuerda que lo citamos? Ya lo vamos a leer, tal vez creo que por aquí lo tenemos. Pero fue una mala decisión, una mala petición, y Dios se desagradó. Entonces hoy, antes de que estemos pidiéndole a Dios, hermano, pidámosle la dirección al Espíritu Santo y digámosle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo pida? ¿Qué es lo conveniente para mi vida? Porque la Biblia dice que en el tiempo de Dios todas las cosas son hermosas. Pero si no es el tiempo de Dios, hermano, eso tiempo está pasando y no hay una respuesta. Entonces mire otra petición aquí, Salmo 2.8. Mire lo que es una petición conforme al corazón de Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico. Pero ¿acaso nuestro amado Salvador no sabía él pedir o él no pedía en la voluntad de Dios, nuestro Padre? Y le dicen, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, nada va a ser negado. Nada va a ser negado si uno pide, si pedimos conforme a la voluntad de Él, guiados por el Señor, en la visión del Altísimo, en la visión del Omnipotente. Porque si no, solo será pedir para deleites de la carne, deleites del mundo pasajeros. Pero si es en la visión que vimos, hermano, del Todopoderoso, ¿cuáles serán las peticiones que vamos a poner, a tener delante de Dios? Qué cosa más hermosa, ¿va? Pidámosle a Dios, hermano, que nos dé la visión como se la dieron a Isaías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Una tremenda visión. Vi serafines, dice Isaías. Y conforme a eso, hermano, lo purificaron. Lo purificaron. Dice que uno de esos serafines vino, agarró una tenaza y agarró una brasa del altar. Y dice que vino y le puso la tenaza en la boca y lo purificó. De labios inmundos. Mire, ¿con qué se pide? Pues con la boca, ¿va?
Y entonces dice que trajo una tenaza con un carbón encendido y lo purificó. ¡Fua! La boca. ¿Cómo iba a pedir Isaías después? Tremendo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Salmo 21:4. Vida te demandó. Mire qué petición esta. Vida te demandó y se la diste. Salmo mesiánico también. Largura de días eternamente y para siempre. Nuestro amado Salvador nos deja el ejemplo. Esas fueron sus peticiones, con respeto y reverencia. Y mire, vida te demandó y se la diste. Hoy está en el trono sentado a la destra del Padre eternamente y para siempre. Como lo dice aquí, largura de días eternamente y para siempre. Mire qué cosa más tremenda. Santiago 4, 2 y 3. Lo que habíamos dicho, porque no quede en el aire ni laguna. Santiago 4, 2, 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso no recibe respuesta, esa petición no recibe respuestas. Está pide y pide y pide disco rayado y no recibe nada, porque está pidiendo mal y es para gastar en deleites. No se ha visto la visión del Dios Altísimo y por eso no se pide bien. Y con consecuencia, no hay respuesta a la oración, a la petición. Pero peticiones que mueven a Dios, que mueven su corazón. Se va a cumplir este salmo, mire, termino. Salmo 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Conceda, Jehová, todas tus peticiones, demandas y pedidos. Amén. Pero ¿cuándo va a ser eso? Repetimos y con esto termino. Una cosa he demandado y esta buscaré. O sea, David está diciendo, yo sé que hay demandas, yo sé que hay peticiones, pero yo voy a hacer una petición, dijo David, voy a hacer una demanda. ¿Y cuál es? Y la voy a buscar. Que yo pueda contemplar la hermosura del Señor en su templo. Esa es la visión que quiero ver. Y después de eso, él sabía que le iban a contestar todo. Porque iba a ser demanda, iba a ser una petición, un pedido que a Dios le agrada, como en el caso de Salomón. Amén. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y le pidió correctamente, inspirado por el Señor. Y hermano, le dan todo. Le dan riqueza, le dan fama, todo, fortuna, le dan todo. Otra situación es lo que él, como él terminó, pero en el momento, el ejemplo es, le dieron todo porque supo pedir a su nombre. Así es, mis amados. Nos quedamos con ese texto ahí entonces y oremos para que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para saber pedir en este tiempo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora. Bendecido sea tu nombre y sea bendecida la vida de los que te escuchan y los que aman tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, que en este día, Señor, en base a tu palabra, todas las necesidades y peticiones que el pueblo pone delante de ti sean contestadas, pero sobre todo que nos encarrilemos en la visión que tenemos que tener para poder alcanzar este nivel. En el nombre de Jesús, la visión del Altísimo, la visión del Todopoderoso, que podamos ver y contemplar la hermosura de Jehová y que en base a eso nuestro corazón se inspire y se llene de inteligencia y sabiduría para que todo nos salga bien. Bendecimos a la audiencia, Señor, de este canal y nuestro muro en Facebook y todas las redes sociales. En el nombre de Jesús los bendecimos y te pedimos que quede un bagaje espiritual de aprovechamiento para que el día de mañana, mientras estemos y tú nos tengas con vida, tengamos éxito y tengamos bendición sobreabundante en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendecimos las casas, las familias, los hogares, bendecimos a los padres y a los hijos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, amados, será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones y un bendecido día.